Perfecto, ahí estoy grabando. Voy a compartir mi pantalla de vuelta. La grabación ha comenzado. La grabación ha comenzado. Una avalancha de grabaciones. Genial. Me gusta tener respaldo, eso me hace sentir más confiada. Bien. Ahí estamos. Bien, ¿en qué nos quedamos? A ver si se acuerdan. Estabas hablando de Meetup. Bien. ¿Cómo funcionan los algoritmos de clasificación en el caso, por ejemplo, de una aplicación como Meetup que tiene una lista de eventos? Una lista de eventos que están, por ejemplo, ordenados, me imagino que desde el más viejo hasta el más nuevo, ¿sí? Porque realmente a mí no me importa tanto los eventos que ya pasaron, me importan los eventos que están por venir o los más recientes, ¿sí? Para estos casos específicos es que nosotros utilizamos precisamente lo que son los algoritmos de clasificación. Yo necesito mostrarle al usuario cuáles son los eventos más recientes para que el usuario esté enterado de estos eventos y pueda asistir, ¿sí? Otro ejemplo sería, por ejemplo, Uber, que lo que hace es que va a clasificar a los conductores por hora estimada de llegada para podernos enviar a nosotros el chofer más rápido, ¿sí? El que acepta más rápido o... sí, el que acepta más rápido nuestra solicitud de poder movernos de un lado a otro. Otro ejemplo es el caso de los aeropuertos que van a clasificar la llegada de los aviones para ellos poder priorizar el tema del aterrizaje, ¿sí? Entonces, basándonos en esto, entendemos un poco cómo funcionan los algoritmos de clasificación y en qué situaciones de la vida nosotros podemos realmente aplicarlos, porque muchas veces cuando se explica lo que es el tema de algoritmos de clasificación, el alumno queda pensando en qué situación él podría aplicar este tipo de algoritmos, ¿sí? Existen un montón de algoritmos de clasificación, uno más óptimos que otro. Si bien el algoritmo de burbuja no es uno de los más rápidos, de hecho es el más lento de todos, por ser básico es mucho más procesable. Entonces, lo que siempre se recomienda es empezar a entender cómo funciona el algoritmo de burbuja y una vez que ya nosotros tengamos claro cómo funciona el tema de la clasificación, ir pasando por otros algoritmos que son mucho más óptimos. De hecho, ustedes van a ver en una próxima clase el algoritmo de selección, ¿sí? En esta clase vamos a tocar específicamente lo que es el algoritmo de burbuja, ¿vale? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Tenemos alguna duda o pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es el algoritmo de burbuja y cómo funciona? ¿Sí? Como les había comentado, este es uno de los algoritmos más simples que me va a permitir a mí poder ordenar un array, ¿sí? Y además de esto, no solamente me va a permitir ordenarlo, sino también que me va a permitir decidir en qué forma, cuál es el orden correcto en el que yo los voy a colocar. Si los quiero colocar en forma descendente o de forma ascendente. Generalmente lo que se hace es que se coloca desde el menor hasta el mayor. De hecho, el algoritmo que está publicado en la plataforma de Breadcode me permite a mí poder ordenar el array, ¿sí? Desde el elemento menor hasta el elemento mayor. Nosotros tenemos como un ejemplo, una ejemplificación bastante buena de cómo funciona el algoritmo. Dado que nosotros tenemos un array inicial, que sería este, y que está obviamente de forma desacomodada o de forma desordenada, nosotros vamos a empezar a acomodarlo. Es decir, vamos a empezar a ver teóricamente cómo funciona el algoritmo de burbuja. Él lo que hace es lo siguiente, él plantea, como decir, una pared. ¿Sí? La pared, él va a empezar desde el último elemento perteneciente a ese algoritmo. Y después, en consecuencia, lo que hace es que empieza a comparar dos elementos, ¿sí? Al principio del array y dice lo siguiente. Él dice, bueno, en este primer paso que yo estoy haciendo, este elemento que yo tengo acá es mayor que este.
Si eso resulta ser verdadero, lo que hace es que se cambian estos elementos. Es decir, el 3 pasa a estar en la posición 0 de un array. Recuerden que los arrays tienen posiciones que van desde el 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Y cuál sería el largo de este array? Si la última posición es 4, ¿cuál sería el largo? 5, exactamente, porque se cuenta desde el 1. ¿Sí? El largo sería 1, 2, 3, 4, 5. Y la posición es 1 menos. Quiere decir que la última posición de esto es 4. Entonces, fíjense acá. En el primer paso, él dice, bueno, yo voy a hacer la comparación de estos dos elementos. ¿Sí? Si esto resulta que este señor es mayor, entonces yo voy a hacer un cambio para poder colocar el elemento menor, que me resultó menor en esta comparación, al principio del array. ¿Sí? Y después va haciendo lo mismo en los pasos siguientes. Es decir, acá tenemos el paso 2 y él dice, bueno, ya hice el cambio y coloqué el 3 acá. Ahora me voy a encargar de comparar el que se encuentra en la posición 2, el valor que se encuentra en la posición 2 y el valor que se encuentra en la posición 3. Hace una comparación. Dice, 5 es mayor que 8. ¿Qué dicen ustedes? No. No es mayor. Entonces él dice, listo, no necesito cambiarlos, los dejo así, ¿sí? Y ahora yo voy a empezar a trabajar con el mayor. ¿Bien? Entonces, en el paso 3, él se va a la comparación del tercer elemento, ¿sí? Y dice, el tercer valor que nosotros tenemos acá es mayor a este, sí. Entonces lo voy a cambiar. Fíjense que acá ya tenemos esto ordenado. Tenemos 3, 5, 4, ¿sí? Y este elemento que está acá, que es el mayor de todos estos que ya nosotros hemos evaluado, se mantiene en esta posición. Ahora, este señor se encuentra en la posición 4. Ven que va avanzando y hace una última evaluación. Dice, 8 es mayor que 6. Si eso es cierto, los cambia y si no, los deja en su lugar. En este caso, la condición es verdadera, por lo tanto, se cambia y termina quedando el elemento mayor a lo último del array. Ahora, si nosotros nos damos cuenta o vemos, ¿sí? En retrospectiva todos estos elementos, la pregunta sería, ¿esto está acomodado en un orden de menor a mayor? Sí. No, en realidad no. No. Tenemos un Lo hizo primer lo hizo con un paso. solo elemento. Exactamente, tenemos un primer paso hecho. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que se repiten estos pasos que nosotros tenemos acá, o sea, desde el paso 5, desde el paso 1 hasta el paso 5, hasta no haber más cambios, ¿sí? Eso es lo que hace el algoritmo de burbuja. ¿Se entiende? O sea, una vez que recorre todo y no hace ni un solo cambio, es cuando se detiene. Exactamente. Porque acá él dice, bueno, listo, ya yo acomodé en este caso el mayor de todos estos elementos. El tema es que estos 4 que me restan acá siguen estando desordenados. Entonces, la pared se corre. ¿Se acuerdan que yo les dije que nosotros tenemos una pared? Entonces, la pared se corre porque ya este umbral ya está en su posición correcta, ya está en el orden correcto. Entonces, él va al siguiente elemento, porque este es el que quiere ordenar, y empieza a repetir desde el paso 1 al 5. Es decir, él empieza a comparar. Él dice 3 es mayor que 5. Si eso es cierto o es falso, dependiendo, se cambia. ¿Sí? Hasta que llega hasta acá, hasta el último. ¿Bien? Y dice, bueno, ¿ya todo esto está acomodado? Sí. Entonces me detengo. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ojo que no hay preguntontas, ¿eh? En esto es súper importante que ustedes tengan en mente. Aunque yo crea que mi pregunta va a ser bien tonta, seguramente hay un compañero, porque sucede así, hay un compañero que quiere hacer la misma pregunta y yo, bueno, voy a ser el valiente que voy a ir por mi compañero y por mí mismo. ¿Sí? ¿Siempre va a ordenar de menor a mayor?
dependiendo de la lógica que ustedes le vayan a aplicar, pero generalmente se ordena de menor a mayor, ¿sí? ¿Estamos bien? Estamos bien. El algoritmo es lo mismo que llamarlo método burbuja. ¿El de qué? ¿De JavaScript? De JavaScript existe el método sort. No sé si te refieres a eso. Yo lo conocía el mismo método con diferente nombre. Ah, sí, seguramente sí. Porque nosotros generalmente, o sea, técnicamente, de hecho, cuando tú lo buscas como Bubble Sorting o Bubble Sort en inglés. Seguramente en español lo colocan como método burbuja, ¿sí? Pero Que ¿qué lo tiene que ver hace el es que método asemeja el burbuja? método burbuja porque cuando nosotros, por ejemplo, vaciamos en un vaso y ese contenido tiene burbujitas, lo que sucede con las burbujas es que suben a la superficie, ¿sí? En este caso, en el caso de quererlo acomodar desde un orden de menor a mayor, nosotros lo que estamos haciendo es llevar hacia la superficie, ¿sí? Lo que sería los menores hasta dejar en el fondo a los mayores, ¿sí? Por eso se le llama método burbuja. ¿Estamos bien? Tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver el método burbuja con el método sort? De JavaScript hace exactamente lo mismo, acomoda los elementos, ¿sí? De menor a mayor. El tema es que el método sort específicamente de JavaScript los acomoda por o sea, los caracteres tienen algo que se llaman Unicode y eso a bajo nivel tienen como lenguaje de computadora, por decirlo así. Entonces, él lo que hace es que no toma en cuenta el valor propiamente dicho, por ejemplo, no toma el 3, sino que toma su valor Unicode y ese puede ser menor, ¿sí? No necesariamente se los va a dejar acomodado por el valor, sino por lo que él representa en el valor Unicode, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Ese sería el short o el común? ¿Qué? El que explicaste recién, ¿cuál de los dos era? Sort los acomoda por su valor Unicode. ¿Qué es esto? Vamos acá. Sí. Para mostrárselos y que no quede así como al aire. Es este señor que está acá. ¿Sí? Bien, él dice, el método sort ordena los elementos de un array, ¿sí? Y devuelve un arreglo ordenado. El tema es que es esto que nosotros tenemos acá, que él no necesariamente lo va a ordenar por su valor, sino que él se va a regir por esto. ¿Bien? En cambio, este sí lo va a trabajar por su valor propiamente dicho. ¿Entendido? Sí. Bien. ¿Cómo se ve el bullet sorting o la clasificación de burbuja en código? Como les dije, en Breakcode ya nosotros tenemos un código prehecho, que es este señor que está acá. Y por si se preguntan dónde se encuentra eso en Breakcode, acá, ¿sí? En Breakcode nosotros tenemos lecciones que tienen contenido para nosotros leer. Lo óptimo sería que ustedes echen una ojeadita de esto antes de ver la clase, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a tener como los distintos métodos. Como les dije, el primer método es el método de clasificación de burbujas, ¿sí? Fíjense, miren esto que ustedes tienen acá. Va a empezar. Esto que él está sombreando en morado sería el wall. Esto que nosotros vemos acá son las comparaciones, ¿sí?
Entonces fíjense que él está haciendo las comparaciones hasta que lleva el elemento mayor hasta el fondo y sigue evaluando lo que tiene acá, ¿sí? Hasta que no quede más nada que evaluar. ¿Bien? Y este es el código que nosotros tenemos acá. Quiere decir que cuando nosotros tengamos que hacer el proyecto, ¿sí? Lo menos que nosotros nos vamos a preocupar es cómo vamos a aplicar la lógica para crear esto, porque esto ya está. Nosotros simplemente copiamos y pegamos y capaz adaptamos algunas cositas bien chiquititas, ¿sí? El mayor reto que nosotros vamos a tener a la hora de codear el proyecto que tenemos que hacer o el code que tenemos que hacer va a ser específicamente, vamos a tener que trabajar con la parte del DOM, ¿sí? Es cómo nosotros vamos a visualizar los elementos, cómo podemos hacer que eso se mueva de forma dinámica, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el DOM, porque ya la lógica de esto ya la tenemos acá. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ese día, ¿qué día es? Lo que está mostrando. ¿Este? Día 9. Ajá. Ok, gracias. Bien. Entonces, ya nosotros vimos cómo se ve este código, ¿sí? Ya nosotros sabemos que ese código básicamente va a ser un copy and paste. Ahora, acá vamos a llegar a donde les dije. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacerle ingeniería inversa a esto para poder entender qué es específicamente lo que está haciendo dentro de este código. Si yo les pregunto a primera pasada si ustedes entienden lo que está sucediendo dentro de este código, ¿cuál sería su respuesta? No todos a la vez que me aturden, ¿eh? No se preocupen en responder. ¿Puedes repetir la pregunta? Si yo les pregunto... Ajá. Ahí. Le respondo al compañero. Que quiere ordenar en una variable aus. Ajá, y sabemos lo que sucede línea por línea. O sea, ustedes pueden decir, no, yo entiendo perfectamente lo que sucede en ese código. Yo entiendo perfectamente lo que sucede en ese código. ¿Lo entiendes? No. Ah, ok. Dije eso. Ahí va. Lo entiendes perfectamente. Está O muy sea, él bueno. recibe un arreglo, ¿no? Después se Bueno, puede muy cargar bien. Eso del está bien. parámetro de la Ajá. función. De la Muy función bien. que es un Acá parámetro, Natalia después- identificó lo que está sucediendo en la línea 1. Se declara una función, ¿sí? Y se coloca un parámetro que va a recibir un array, ¿sí? Cualquier array que nosotros queramos evaluar. Después le da el -1 para que le dé el índice, o sea, porque como es el largo, Exactamente. -1 le da el valor del índice y Ujú. se fija si es mayor a 0. No, Ujú. es un while. Mientras Ujú. sea mayor a 0, Bien. Vamos muy bien. Vamos a hacer la ingeniería inversa a esto. Por lo que estoy escuchando de Natalia, hay personas que se ubican más o menos y saben identificar por lo menos algunas cosas del código, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que necesitamos hablar todos el mismo lenguaje, ¿sí? No significa que yo sea más tonto porque no estoy entendiendo absolutamente nada, sino que necesito practicar un poco más o capaz, no sé, que me expliquen de una forma mucho más práctica lo que está sucediendo ahí y esta va a ser la clase de mi iluminación. Si no pasa eso, no pasa nada, ¿sí? Todos tenemos una curva de aprendizaje distinta. ¿Cómo podemos superar esa barrera? Practicando. Horas tras cero, ¿sí? Nada más. Bien, entonces nos vamos acá. Yo me voy a llevar este código y antes de explicar todo ese choclo que nosotros tenemos allí, vamos a hacer un breve repaso de cómo funciona el ciclo while, ¿sí? Porque por lo general el bucle while es uno de los bucles más incomprendidos del mundo de la programación. Entonces, si tenemos a alguien que está flojito con ese conocimiento o alguien que dice, bueno, yo lo entiendo, pero me gustaría que me repasaran un poco el tema, que me refrescaran, lo vamos a hacer, ¿sí?
¿Cómo funciona el bucle while? El bucle while se dice que es uno de los bucles condicionales. ¿Sí? Y me afinco en esto. ¿Por qué condicional? Si ustedes se acuerdan del if, que es una estructura en sí condicional, ¿sí? La estructura if trabaja con tres cositas, ¿sí? La primera cosa que trabaja acá es la condición. Bien, lo que nosotros coloquemos acá adentro se evalúa y eso me regresa a mí un booleano, ¿sí? Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo de condición. Colocamos acá y le decimos, si 1 es mayor a 2. ¿Sí? Eso sería la evaluación de una condición, en un sentido práctico y bastante gráfico. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que devuelve el navegador en este caso? False. Si eso, si estuviese, si está dentro del if, ¿Cómo? eso. Sí, si esto estuviese dentro del if o yo lo estuviese evaluando así, porque yo voy a, todas las clases yo les voy a romper los quinotos con esto, que ustedes tienen que utilizar, sí o sí, aprender a utilizar esta maravilla de la programación, ¿sí? De la programación frontend. La consola me va a permitir a mí poder facilitarme la vida. Entonces, fíjense algo, si yo no estoy seguro de algo que estoy planteando, lo mejor es que yo lo pase por la consola y la consola me va a mostrar gráficamente qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Acá nosotros le estamos colocando esa expresión que nosotros estamos evaluando, esa condición que nosotros estamos evaluando, y él me devuelve el resultado, la consola, ¿sí? Él me dice, 1 no es mayor a 2, y por eso yo te voy a regresar acá false, ¿sí? Con este valor, cuando nosotros colocamos esto acá, ¿sí? Cuando nosotros colocamos esto acá, que es exactamente lo mismo que nosotros acabamos de probar acá, lo que hace la estructura if. Él evalúa esto que nosotros estamos colocando acá y me devuelve un booleano. Y él me dice, dependiendo del booleano que yo te vaya a regresar, si es verdadero, él va a entrar en este bloque de código, ¿sí? Código en ejecución, si es true, ¿sí? Y si es falso, sería código de ejecución si es false. Esta es una regla, ¿sí? Esto, por los siglos de los siglos, o no sé, hasta que a alguien se le ocurra intercambiar esta lógica, va a ser así, ¿sí? Según el booleano que me regrese acá, él va a entrar en este bloque de código, ¿sí? El bloque de código del if, si es verdadero, o va a entrar en el bloque de código del else, si es falso. Entonces, según lo que yo acabo de evaluar hace un momento, ¿en qué bloque de código ustedes creen que va a entrar esta señal? ¿En el if o en el else? El if siempre. No. Recuerda que el booleano que me regresó fue false. ¿Sí? No, entendí otra cosa yo. Va a entrar al if siempre, eso es verdad. ¿Cómo así? No. Si esto... El if, Yo estoy evaluando esta condición. Él me regresa un false. ¿Sí? Esto que tengo acá es un false. Yo acá tengo un false. Esto me regresa un false. ¿Dónde va a entrar? ¿En el if? O sea, lo va a evaluar, No. pero que lo evalúe no quiere decir que va a entrar a ejecutar el código que está dentro del if. Exactamente. Creo que eso entendí que se referían los compañeros. Imagínense que esto que nosotros tenemos acá, este bloquecito de código, esta llavecita que tengo acá, esto es un vigilante que está dentro de un edificio. Y en este edificio, de lo que sería entre esta llave y esta llave, solamente entran las personas que sean verdaderas, ¿sí? Si esa persona tiene algo distinto a true, no va a entrar.
va a entrar en este edificio que está especialmente hecho para personas que son falsas. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, esta condición es falsa. Quiere decir que va a entrar acá. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. ¿No? Sí. Perfecto. Ahora, ¿por qué yo les explico esto si yo estoy hablando o empecé a hablar de un bucle condicional, específicamente del bucle while? Porque el bucle while, yo les dije a ustedes que se considera un bucle condicional, porque trabaja similar a como trabaja el if, solo que este señor me permite hacer una acción de forma repetida hasta que la condición que yo le haya colocado sea falsa, ¿sí? Y por eso hay que tener muchísimo cuidado en la condición que nosotros le vamos a plantear a un bucle while. Porque si no, en ese caso, ¿qué ustedes creen que pasaría si algo da eternamente true? Explota el navegador. Exactamente. Se crea un bucle infinito. ¿Sí? Entonces. ¿Podés decir de vuelta como la definición del bucle while? Porque yo siempre estoy con el cuaderno y me quedo para atrás. Necesito Claro. tener lo mío. Va así. El bucle while, ¿sí? Va a ejecutar una iteración o una vuelta, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Siempre y cuando la condición sea ¿qué? Verdadera, mientras que sea verdadera. Exactamente. Ahora, ¿en qué momento se detiene? Respóndanme ustedes. Cuando haya una condición falsa. Uh-huh. Cuando la condición sea falsa. ¿Bien? Esa sería la definición del bucle while. Entonces, como yo apenas estoy nuevo en esto y quiero conocer realmente cómo funciona el bucle while, yo le voy a colocar lo siguiente acá. Yo me voy a colocar, ¿cómo se le dice en Uruguay cuando nosotros queremos hacer? En Argentina se dice machete, cuando queremos hacer como algo que me apoye. Que me haga recordar algo. Un trencito. ¿Un trencito? Bueno, ahí está. Un trencito. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? El que no quiere gastar. Ah, ok, bien. Entonces nosotros vamos a hacer un trencito, ¿sí? Nosotros acá le vamos a colocar un recordatorio que me indique a mí que esto se va a ejecutar, que este bloque de código se va a ejecutar. De hecho, lo voy a colocar. Este bloque se ejecuta si es true, ¿sí? Y si es falso, lo que yo estoy evaluando acá, él ni siquiera entra al bucle de código, ¿sí? Sino que se ejecuta esto que nosotros tenemos acá. Lo que sea que nosotros coloquemos acá es lo que se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, fíjense algo. Esta condición me sirve porque me da false. Quiere decir que si yo acá coloco un aleph, ¿sí? Me muestro porque la condición es falsa. Bien, y acá voy a colocar me muestro porque la condición es verdadera. Entonces, si yo acá coloco 1 es mayor a 2, ¿quién cree ustedes que se va a mostrar? ¿El alert que tenemos acá o el alert que tenemos afuera? El que tenemos afuera. Uh-huh. Y es precisamente lo que está pasando, ¿sí? ¿Queda claro esto? En parte sí. En parte sí.
Qué miedo que se tienen ustedes mismos, por Dios, cómo sufrimos del síndrome del impostor. Bueno, ahora vamos a complejizar un poco más la situación, ¿sí? Yo voy a comentar esto y voy a crear otro bucle. Yo voy a crear un bucle que me permita contar, ¿sí? Voy a colocar aquí lep num, le voy a decir que cuente desde el 1, ¿sí? Y que me lo muestre por la consola siempre y cuando num sea menor o igual a 5. En el momento de que este señor sea mayor a 5, quiere decir que eso va a ser falso y va a parar el ciclo, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir, muéstrame por la consola los números que él vaya contando y yo les pregunto algo a ustedes. Si yo corro esto así como está, ¿será que no va a pasar nada? ¿Va a correr perfecto? Un bucle infinito. Exactamente. ¿Por qué? Por esto. Let en un principio vale, num en un principio vale 1 y él hace esto. 1 es menor o igual a 5. Sí, eso es verdadero. Entonces tengo permiso a entrar a este código. Lo voy a mostrar en la consola, ¿sí? Voy a mostrar 1 en la consola y voy a volver a la condición. ¿Cuánto valgo? Seguís valiendo 1. Sigo valiendo 1. Quiere decir que eso va a suceder infinitamente porque no hay nada que cambie el valor de esta variable, ¿sí? Entonces, para yo revertir ese daño, yo coloco num más, que me va a permitir sumar un punto, o sea, me va a permitir sumar 1 cada vez que haga una vuelta, este bucle, ¿sí? O que haga una iteración. Con esto soluciono el problema, porque él va a empezar acá. Valgo 1, 1 es menor a 5, sí, entonces me muestra una consola. Voy a sumarme 1 y ahora no valgo 1, sino que ahora valgo, ¿cuánto? Va a valer 2. 2. 2 es menor o igual a 5, sí, entonces lo voy a mostrar por la consola. Voy a sumar 1 y ahora no valgo 2, ¿valgo cuánto? 3. Y así sucesivamente hasta que esto llegue a 6. Pase a... ¿Sí? Entonces él me va a decir, 6 es menor o igual a 5. No. Entonces, termino, salgo, me detengo. ¿Sí? Vamos a probarlo. De hecho, nos vamos acá. Y él me tiene que mostrar, actualízate, los números hasta 5, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien. Ahora vamos a subir de vuelta el nivel, ¿sí? Y esta va a ser la última explicación o el último refresh antes de hacer la ingeniería inversa al código que nosotros tenemos ahí de Bubble Sorting. ¿Bien? ¿Será que yo puedo hacer un bucle anidado? Es decir, colocar un bucle dentro de otro bucle. El ejemplo tenía 1, creo. Sí, lo Pero puedo bueno, hacer. ¿puede repetir? ¿Será que yo puedo hacer un bucle anidado? ¿Sabemos lo que es una anidación? Porque eso también es válido. Profe, no sé lo que es una anidación, no pasa nada, yo les explico. ¿Sí? Una anidación es cuando nosotros tenemos como algo dentro de otra cosa. Ustedes han visto las muñequitas, las mamufcas, creo que se llaman así. Sí. Bueno, que ellas dentro de ellas tienen como otra muñequita, ¿sí? Lo mismo pasa en el caso del concepto de anidación. Bien, el concepto de anidación es cuando nosotros tenemos algo y dentro de ese algo tenemos otra cosa. En este caso, lo que nosotros queremos anidar es un bucle dentro de otro, es decir, hacer algo como esto. ¿Sí? Esto sería un bucle anidado. Vamos a colocarlo acá. Bucles anidados. ¿Sí? ¿Cómo funciona
esto. Lo voy a comentar hasta que yo les explique esto. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que nosotros queremos trabajar, yo quiero, por ejemplo, hacer las tablas multiplicar, me estoy refiriendo, ¿no? Yo quiero hacer las tablas de multiplicar del 1 hasta, o sea, quiero las tablas del 1 y las tablas del 2, ¿sí? Pero las tablas de multiplicar, miren, vamos a buscar algo que sea gráfico, ¿sí? Tabla de multiplicar. Imágenes. Vaca. Yo tengo la tabla del 1, ¿sí? Y tengo la tabla del 2. ¿Bien? Entonces, estas tablas para poderlas hacer, yo necesito que él cuente del 1 al 2, que esas son las dos tablas que quiero obtener, y además quiero que se itere esto que serían los multiplicadores, se les llaman. Ustedes recuérdenme, porque a veces yo puedo pensar cualquier cosa. ¿Sí, no? Que cuentan 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. Entonces, yo voy a tener un primer ciclo que va a contar del 1 al 2, ¿sí? Y un segundo ciclo que va a contar de qué número a qué número. Del 2 al 1. No, del 1, ¿sí? Al 10. ¿Bien? Entonces, un ciclo Vale. que cuenta del 1 al 2, es decir, ese ciclo dibuja las tablas. ¿Bien? Y otro ciclo que dibuja los multiplicadores, que sería del 1 al 10. ¿Bien? Entonces, para ese caso, yo voy a necesitar dos bucles anidados como los vemos acá. ¿Cómo vamos a hacer la construcción de esto? Bueno, le voy a colocar acá let tabla y la voy a iniciar ¿en qué número? ¿Desde dónde tengo que hacer las tablas? Desde el 1. Desde la tabla 1, ¿sí? Y este ciclo que yo voy a habilitar acá se va a encargar de crearme las dos tablas. Es decir, él va a contar desde la tabla 1 hasta la tabla 2. Quiere decir que mientras tabla sea ¿qué? Menor o igual a 2. Menor o Muy igual bien. a 10. A 2. ¿Sí? Este que nosotros tenemos acá se encarga de contar las tablas. Claro. ¿Bien? Y este que nosotros tenemos acá se encarga de contar los multiplicadores. ¿Sí? Vamos a poner acá. Multiplicador. Y este lo vamos a hacer igual a ¿cuánto? ¿Desde cuánto a cuánto queremos que cuente? Del 1 al 10. Del 1 al 10. Bueno, antes de hacer esto, miren, algo que yo siempre hago. Voy a probar primero este bucle, ¿sí? Yo voy a hacer un console log de esto y nosotros vamos a verificar que esto efectivamente está contando del 1 al 10. Perdón, al 2, ¿sí? Y acá le digo, muéstrame las tablas. Y acá auméntala en 1 para no hacer un bucle infinito, ¿sí? Lo voy a guardar. Lo voy a probar. Y ahí está. ¿Me está contando del 1 al 2? Sí. Perfecto. Entonces quiere decir que lo hicimos bien hasta allí. Ahora vamos a habilitar en este caso este señor. ¿Sí? Acá. Ahí. Vamos a habilitar a este señor y le vamos a decir, bueno, necesito que me cuentes mientras multiplicador sea ¿qué? ¿Hasta cuándo necesita contar el multiplicador? Hasta 10. Bien. Hasta 10. Uh-huh.
Esto lo saqué, esto va acá. Ahora vamos a explicar paso a paso todo, ¿eh? Y este va a estar acá. Entonces, para lograr que se muestre, vamos a hacer así. Más. ¿Y acá qué le vamos a colocar? Multiplicador. Listo. Si yo corro esto me va a funcionar y no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué creen que le falta ahí? Bucle infinito porque Cerrar el el otro multiplicador no bucle. aumenta. El primer bucle está hermoso, pero el segundo bucle me va a presentar problemas. ¿Por qué? Porque no lo estoy aumentando. ¿Sí? Ahora sí. Vamos a guardar esto y lo vamos a correr. Y ahí lo tenemos. ¿Ven? Acá tenemos la tabla del 1 hasta el 10. ¿Sí? La tabla del 2 hasta el 10. ¿Bien? ¿Estamos bien? No, yo no entendí por qué te quedó la otra ventana. ¿Por qué me quedó qué? Un segundo. ¿Me mostrás la otra ventana un segundo? Ajá. Tabla más. Esta. Ah, Tabla más porque va así. Vamos así. Vamos así, que este ejercicio es sumamente importante y a ustedes les va a ayudar un montón. Tabla en este momento vale 1. ¿Sí? Y acá yo voy a colocar el trencito. Bien. Entonces, ¿qué hace él? Él dice, 1 es menor o igual a 2. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces tengo permiso para poder entrar a este bucle, a este bloque de código. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Yo acá entré al bloque de código y estoy declarando una variable que se llama multiplicador, que es igual a 1. Me topo con otro bucle, ¿sí? Y acá se va a evaluar una condición, ¿sí? Donde multiplicador, que en este momento vale 1, porque en eso fue que se inició, va a evaluarse con 10. Entonces, 1 es menor o igual a 10. sí. Entonces tengo permiso a entrar a este segundo bloque de código que está acá. Quiere decir que en la línea 40 a mí me están diciendo que muestre por consola lo que hasta ahora tengo, lo que hasta ahora vale tabla, que es, ¿cuánto vale tabla en este momento? 1. 1, ¿sí? Que muestre eso con la concatenación de este signo de multiplicación y lo que vale multiplicador en este momento, que es, ¿qué? 1. Esto es lo que se está mostrando en la consola, lo que nosotros vimos, ¿sí? Ahora, multiplicador, ¿sí? Hay que aumentarlo en 1 para que no se cree un ciclo infinito. Es decir, este señor acá, que está valiendo 1, le vamos a sumar 1. Vuelve acá, ¿sí? Y se evalúa. Ahora, multiplicador, ¿cuánto vale? 2. 2. Se evalúa, dice, 2 es menor o igual a 10, sí, listo. Entro acá, muestro en la consola, tabla sigue valiendo 1, pero ahora multiplicador vale 2, ¿sí? Y acá... ¿Pero por qué salió? ¿Ya dio las 10 vueltas? ¿Cómo? En el segundo while. ¿Ya dio las 10 vueltas adentro del segundo while? Pero si estamos en la segunda vuelta apenas. La segunda vuelta de este. Él no ha salido. El 1 todavía. No ha pasado a la tabla del 2. Nosotros estamos trabajando en este bloque de código, ¿sí? Desde el 38 hasta el 43. Y no vamos a salir de ahí hasta que esto sea ¿qué? Mayor o igual Exacto. Hasta que esto sea falso. Cuando él sea falso, él va a salir de este bloque de código y va a llegar acá, ¿sí? Y va a decir, listo, ¿ya contaste hasta el 10 acá? Le va a decir sí. Entonces yo me voy a aumentar 1 más y voy a volver acá arriba,
Ahora no valgo 1, sino que valgo 2. Evalúo mi condición. ¿Soy menor o igual a 2? Sí. Entro de vuelta a este bloque de código. Cuento, empiezo a contar desde el 1 y hace otra vuelta más de todo lo que ya hicimos al principio. ¿Sí? Por eso es que podemos obtener tipo todas estas iteraciones que tenemos acá, es decir, en la tabla del 1, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5. Cuando él termina esto, aumenta 1, es decir, que él dice, ya estoy listo para pasar a la tabla del 2. ¿Sí? Después, estoy en la tabla del 2 y voy a iterar hasta 10. 1 por 2, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, hasta llegar a 10. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, y cuando llega al 2 por 10 va a querer sumar 1, pero sería falso. Porque exactamente. Y en ese caso, cuando él, por ejemplo, valga acá 3 y se evalúe y diga 3 es menor o igual a 2, no, y ahí entonces voy a parar directamente porque no tengo más nada que ejecutar acá abajo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Estamos bien? ¿Dudas, preguntas? En los bucles for funciona más, o sea, es lo mismo, ¿no? Sí, pero en los bucles for son... pero en los bucles for son bucles que donde ya nosotros sabemos la condición. O sea, ya nosotros, generalmente los bucles for se utilizan cuando ya nosotros sabemos cuántas veces se va a iterar. En cambio, los while me sirven cuando yo no sé cuántas veces. Te voy a dar un ejemplo. Tengo un concierto, ¿sí? Y para ese concierto tengo disponible de venta en boletos, tengo 100 boletos. La cuestión es que yo no sé si voy a llegar a vender los 100 boletos. Puedo vender 70 boletos, como puedo vender 90 boletos, como no puedo vender ningún boleto o puedo vender todos, ¿sí? Entonces, en ese caso, es perfecto el while, porque el while va a comprobar, ¿hay una persona que quiere una entrada? Sí, listo. Yo tengo entradas para ofrecerle a esa persona, se hace el proceso de compra y se sigue haciendo esa condición hasta que o se acaben las entradas o no haya más personas para poder comprar las entradas, ¿sí? Ahí va. Pero en cuanto a los bucles for anidados, sería más o menos la misma lógica en el sentido de que se ejecuta el for, el de más afuera, no sé cómo decirlo. Sí. Y se ejecuta luego lo de adentro tantas veces. Hasta, o sea, en ese sentido sí es como lo mismo. Tal cual, es exactamente lo mismo, sí. Fíjense que cuando nosotros tenemos esto anidado, él lo que hace es que él entra al bloque de código, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Que a él lo captura este señor, él lo retiene. Es como cuando uno va a una casa y te hablan y te hablan y te hablan y te hablan y te consumen más de lo que tú pensabas. Bueno, este señor que está anidado acá es esa persona habladora que te retiene hasta que ella quiera, se cansa y te libera. Acá sucede exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a hacerle ingeniería inversa. Y con esto ya los libero yo a ustedes porque estoy como esa persona que habla y no los deja. Bueno. Vamos ahora nosotros con esto. ¿Sí? No lo voy a hacer todo. Voy a hacer el principio, por lo menos la primera iteración. Es la que le vamos a aplicar la ingeniería inversa y ya después de ahí, ustedes, me imagino que les va a quedar re claro esto. Lo primero que nosotros tenemos acá, vamos a probarlo primero. Para poder hacer la ingeniería inversa hay que hacerlo bien. Nosotros vamos a guardar esto, vamos a crear un array, ¿sí? Vamos a crear un array de números, ¿sí? Y acá le vamos a colocar, vayan diciéndome números de forma aleatoria, tanto números grandes como números pequeños. Vamos a colocar 4 números. Díganme un número. ¿Cuál? 2. 2. ¿Qué más? 15. Bien. ¿Cuál más? 7, coloco yo. 50. 8 y 50. Listo. Ahí estamos. Al final colocamos 5. Listo.
¿Cómo yo puedo hacer para trabajar este señor? Bueno, nosotros tenemos que pasarle este valor cuando llamemos a la función. ¿Todos estamos de acuerdo con esto que les estoy diciendo? Esto es una función. Esto que nosotros tenemos acá, de la línea 50 hasta la línea 66, es una función. Y esa función dentro tiene un bloque de código que se está ejecutando, ¿sí? Por lo tanto, como es una función, ¿qué pasa con las funciones? ¿Cuál es el caso particular de las funciones? Si yo llamo a la función, ¿esa función se va a ejecutar? La tenés que llamar y mandarle el valor. Exactamente. Las funciones encapsulan código, ¿sí? Ellas dicen, esto es mío y no lo voy a soltar hasta que tú me llames específicamente por mi nombre, ¿sí? Entonces, quiere decir que esto que nosotros tenemos acá, por ningún lado nosotros lo estamos llamando. Para que esto pueda funcionar, yo tengo que específicamente llamarla por su nombre. ¿Cuál es su nombre? Este que tenemos acá, ¿sí? Y le tenemos que especificar, necesito que te ejecutes, ¿sí? ¿Con qué? Con estos paréntesis que nosotros vemos acá. Bien, ahora a esto hay que pasarle un valor, porque acá nosotros le guardamos un parámetro, ¿sí? ¿Sabemos la diferencia entre un parámetro y un argumento? Lo mismo. Parámetro es lo que recibe la función, ¿no? Sí, ¿y un argumento? No es, voy a tirar una fruta machazada, pero no, no sería como el valor de ese parámetro, o sea, lo que sí, se ingresaría, no sé cómo explicarlo. Sí. Recuerden que los parámetros son como variables excepcionales que nosotros declaramos dentro de una función. Quiere decir que voy a declarar una variable cualquiera, ¿eh? Voy a declarar la variable nombre. Las variables son como cajitas donde nosotros contenemos cosas. ¿Qué vamos a contener acá? Un valor de tipo string. Por ejemplo, mi nombre. Entonces, ya nosotros sabemos que esto se llama variable, ¿sí? Esto es una variable y que esto que está acá es un valor, ¿sí? O un tipo de dato. Ahora, en este caso, este señor es como la variable y cuando lo tenemos acá se llama parámetro, ¿sí? Ahora, el valor, ¿sí? De lo que sería esto se le llama argumento y eso nosotros lo llenamos cuando llamamos a la función, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros coloquemos acá adentro va a ser el argumento, ¿sí? ¿Qué argumento queremos nosotros pasarles acá? Ay, se escuchan muchos pajaritos. Sí, es verdad. Le tenemos que mandar nuestro arreglo que queremos. ¿Sí? Entonces fíjense que tienen nombres distintos. ¿Por qué? Porque esto es como que si esto fuese la variable, ¿sí? Y número es como que si fuese esto, ¿ok? A sentidos de función lo voy a colocar. A sentidos de una función sería parámetro y argumento. ¿Vale? Rossini, yo te puedo pedir algo en algún momento. ¿Vos podés explicar lo de las funciones de esas tipo flecha, no sé cómo se llaman? Las funciones flechas y las funciones de declaración. Sí, porque la verdad que las de flecha esas no las entiendo, no sé cómo se aplican. Puedo. Pero antes vamos a terminar con esto y ahora les explico 5 minutos para explicarles eso porque es súper rápido. Listo. Entonces, ya estamos acá, ¿sí? Ya entendemos qué es un parámetro y qué es un argumento. ¿No va a haber confusión luego? Sí, va a haber. ¿El argumento es los numeritos que están dentro del arreglo? Sí, es el valor propiamente dicho, ¿sí? Es decir, estos numeritos, ¿dónde están contenidos? Acá. ¿Vale? ¿Ese es el argumento? No, o números es el argumento o el arreglo es el argumento. Todo es el argumento. El argumento sería el arreglo. Pero el arreglo, ¿dónde está contenido? Pero ella lo está ejemplificando con cómo sería con una variable. El nombre de la variable sería el parámetro y los valores, los argumentos.
No. ¿Cómo se llama mi parámetro acá? ARR es el parámetro. Ajá. ¿Y cómo se llama el valor con el que yo estoy llenando ese parámetro? Número. Es el nombre del arreglo. ¿Sí? No sé si se entiende. Es como que acá yo tenga una variable que se llame AR y le diga que eso va a ser igual a número. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, esto es esto. ¿Por qué? Porque esto está contenido acá. ¿Se entiende? Realmente los parámetros como que ponen nombres como para, o sea, si se espera un arreglo te va a poner un nombre tipo AR, o si se espera un nombre, pero vos después le ingresás lo que vos sabés que en realidad sería un nombre o lo que fuera. Exactamente, claro. Sí. Yo acá puedo colocar, como para que les quede claro, yo acá puedo colocar Pepito, si quiero. Claro. Pero ¿por qué le coloco AR? Porque tiene que ser coherente con lo que yo voy a estar recibiendo allí dentro, ¿sí? Si les voy a hacer este ejemplo. Si ustedes tienen recipientes en su cocina, ¿sí? Donde nosotros colocamos, por ejemplo, el café y el mate, y ustedes no identifican bien eso y le colocan cualquier nombre, es posible que una mañana se despierten medio dormidos y tomen lo que no quieran tomar, ¿sí? Lo mismo pasa acá, ¿vale? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Ok. Bien, entonces esto lo vamos a probar. Vamos a probar esto. Ay, ya va. Vamos a colocar esto dentro de un console para que me pueda mostrar lo que quiero. Voy a llevar esto acá adentro. Ahí va. Guardamos. Y... Quedó mal el paréntesis del console, creo. Ah, sí, tiene un paréntesis de más. No, acá. Ahí está. ¿Vieron? Eso es lo bueno de tener muchos ojos a la misma vez. Eso sería el sueño ideal de todo programador. Tener muchos ojos a la hora de que tenga un error. Bien, acá tenemos el array, ¿sí? Y está acomodado desde el menor hasta el mayor, ¿sí? Nosotros por casualidad, sí. ¿Ven? Que acá teníamos a 2, a 15 y él lo acomodó todo. Y ahora tenemos 2, 7, 8, 15 y 50. ¿Vale? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Entendido, bicho. Bien. Ahora vamos a hacer la ingeniería inversa a esto. Esto que nosotros tenemos en la línea 53 es la declaración de la función, ¿sí? Esta función recibe un parámetro para que nosotros le coloquemos el valor que queramos. ¿Por qué se hace esto? Porque yo no quiero limitar esta función a que evalúe una sola cosa. Eso sería poco práctico, ¿sí? Entonces, si yo tuviese muchos arrays, por ejemplo, otro array número 1 con otra codificación de números distintas, yo quiero que esta función poderla reutilizar para que me acomode todos los arrays que yo quiera, ¿sí? Después entramos en lo que sería el bloque de código. En el bloque de código, recuerden, vamos a mirar esto de vuelta. Vamos a dar una mirada al pasado. Recordemos esto. Nosotros tenemos una pared. En este caso, la pared va a empezar en el último índice, no estoy hablando de largos, ¿sí? En el último índice de nuestro array. Lo que va a suceder a partir de eso es la comparación, ¿sí? Donde él va a decir, bueno, voy a ir cambiando las posiciones si encuentro uno que sea menor al elemento que yo estoy evaluando, ¿sí? Hasta dejar en la pared, ¿sí? Al mayor, ¿vale? Y después lo que voy a hacer es que voy a seguir acotando o recortando la pared y repitiendo ese paso hasta que no haya más nada que cambiar, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que recordar para poder sumergirnos acá. Quiere decir
que nuestra pared, como les dije, comienza desde el último índice. Entonces, para ese caso, lo que nosotros estamos guardando acá, perdón, esto yo lo voy a colocar más chiquito, ¿sí? Para no perder tanto tiempo. Le voy a colocar 4. Recuerden acá que esto está en la posición 0, que esto está en la posición 1, esto está en la posición 2 y esto está en la posición 3, ¿sí? Y el largo de todo esto es ¿cuánto? 4. Bien. Entonces, ¿qué estamos guardando nosotros en esta variable? Nosotros estamos guardando array.len, que vale 4, ¿sí? Y le estamos restando a 4, 1. 4 menos 1, ¿cuánto es? 3. ¿Sí? Quiere decir que esta variable wall está posicionado acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos en marcha un while, unos bucles anidados, realmente. Este señor dice lo siguiente. Me toca y dice, yo valgo 3, ¿sí? Y me voy a evaluar en esta condición a ver si puedo pasar acá adentro. ¿Bien? Digo, 3 es mayor a 0. Sí. Entonces puedo pasar, ¿sí? Y una vez que yo paso, me topo con una variable que se llama index, que está valiendo 0, ¿sí? Sigo leyendo las líneas de código que me tiene deparado el código. Y acá nosotros nos encontramos una condición donde me dice, si quieres pasar a la siguiente línea de código, necesitas evaluarte, necesitas compararte. Teniendo en cuenta que index, recordemos que valía 0, y wall, ¿cuánto vale en este momento? 3. Bien. 0 es menor a 3. Sí. Entonces tengo permiso para pasar a la siguiente línea de código, ¿sí? Que es esta que nosotros tenemos acá. ¿Qué empezamos a ejecutar acá? Acá es donde viene el tema donde nosotros hacemos el cambio, ¿sí? Acá es donde nosotros hacemos el cambiazo. ¿Por qué? Array, ¿sí? Que es el array que nosotros estamos evaluando. En la posición 0, ¿dónde yo me estoy parando? O sea, ¿qué valor estoy consultando yo en este array que nosotros estamos evaluando acá? 2. Bien. Entonces, quiere decir que este señor en este momento, en esta iteración, vale 2, ¿sí? Y esto que nosotros tenemos acá, ¿cuál número representa, cuál valor representa acá? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Bien. Entonces, él evalúa, ¿sí? Recordemos que acá podemos pasar sí, solo sí, es verdadero. Entonces, él evalúa, dice, 2 es mayor a 15. No. No. Entonces, ¿puedo pasar acá? No. No. Ni siquiera voy a entrar, me voy a ir acá, ¿sí? Quiere decir que index, que valía que en este momento vale ¿cuánto? 0, le voy a sumar 1. Y ahora, este señor, que estoy acá arriba, ¿sí? Como le sumé 1, ahora no vale 0, vale 1. Y voy de vuelta. 1 es menor a 3. Sí. Puedo entrar, ¿sí? Quiere decir que ahora, ¿a cuál número estoy apuntando? ¿Cuál está en la posición 1? En el índice 1. 15. Entonces, 2 ahora vale 15. 15. ¿Y cuál es el siguiente? 7. 7. Bien. Estamos acá. Dice, 15 es mayor a 7. Sí. Entonces puedo entrar acá. Acá sucede algo muy interesante. Fíjense esto, presten atención y si quieren hagan sus anotaciones. En este momento, array, ¿sí?
este valor que nosotros tenemos acá vale 15 porque nosotros todos quedamos de acuerdo que eso es lo que vale, ¿sí? Él dice, bueno, yo voy a crear esta variable, que es una variable auxiliar, y voy a guardar este valor en la variable, ¿sí? Es decir, que la variable auxiliar en este momento vale 15. ¿Bien? ¿Para qué voy a hacer eso? Porque yo necesito hacer un cambio. En estas dos líneas se produce el cambio. Nosotros le decimos, en la posición de 15, ¿sí? Que es la posición 1, nosotros vamos a hacer que este señor valga lo que vale esto, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a intercambiar acá. Recordemos que en la posición esta, ¿sí? Tenemos al 15. Y acá tenemos, ¿a quién? A 7. El 7. ¿Qué quiero hacer yo? Quiero intercambiar esto. Quiero intercambiar puesto. Quiero decirle 7, ahora quiero que esté guardada en esta posición. Entonces, eso es lo que él hace. Él dice, bueno, listo, está bien, lo acepto. Me voy a colocar acá y acá voy a resolver la nueva posición del 15. ¿Sí? Yo le voy a decir, bueno, y en la posición de 7, recuerden que acá tenemos, en la posición de 7 ahora va a valer ¿quién? ¿Cuánto vale out? 15. Ahora en la posición de 7 va a estar 15. Quiere decir que nosotros estamos logrando algo como esto. Vamos a replicar esto para que todo lo veamos gráficamente, ¿sí? El 2 está en la posición porque no hubo ningún cambio, ¿sí? Esa fue la primera iteración que hicimos. Y acá nosotros estamos cambiando estos dos señores. Quiere decir que ahora este vale 7 y el 15 está ¿dónde? Acá. Esta es la posición en este preciso instante de nuestro algoritmo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, no. Yo venía bien hasta el if, después del if me perdí. ¿Dónde? ¿Acá? ¿En esto? O sea, cuando hace lo del cambio, sí, a partir de ahí ya me perdí, la verdad. Bien, vamos a verlo gráficamente. Vamos así. Mira, si yo declaro un array, ¿sí? Recordemos a esto que es básico. Vamos a declarar un array vacío, que no es el caso, pero vamos a declarar un array vacío porque así lo vamos a poder ver bien. Yo tengo un array vacío y tengo ahora la misión de agregarle un valor nuevo. ¿Cómo creen ustedes, sin utilizar el método push, que podemos agregarle a ese array un nuevo dato? En la posición 0. Decir que en la posición 0 es igual a el número que queremos Nosotros utilizar. llamamos al array, le especificamos que en la posición 0 queremos asignarle un nuevo valor. Por ejemplo, new. ¿Sí? Si yo llamo array, tiene un nuevo dato en la posición 0. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿esto que está acá se parece más o menos a esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Nosotros le estamos diciendo, nosotros le estamos diciendo al array, en la posición cual sea que contenga esto, ¿sí? Sea 0, 1, lo que sea, le quiero asignar en esa posición el valor que se encuentra acá. ¿Sí? ¿Más claro? Lo va moviendo como de uno en uno, digamos. O sea, no sé si está bien dicho así. No sé. No, cambia uno por el otro. Él intercambia, sí, él intercambia. Claro. Él dice, bueno, lo que está en esta posición ahora va a valer esto. Fíjate que nosotros tenemos acá también, vamos a traer las dos líneas.
Vamos a traer las dos líneas que son estas dos señoritas que están acá. ¿Sí? Y él dice así. Él dice, bueno, en esta posición, ¿sí? Yo quiero que valga esto. Esto que nosotros tenemos acá vale 7. ¿Sí? Entonces nosotros estamos intercambiando. Nosotros estamos pasando para la posición, creo que era 2. Sí, para la posición 2 quiero pasar el 7. ¿Sí? Y acá, y en la posición esta que está acá, que sería la posición... No, esta sería la posición 1, perdón. Para la posición 1 quiero que esté el valor 7. ¿Sí? Recordemos que este es 0, posición 1, posición 2, posición 3. ¿Sí? Y en la posición 2 quiero que valga ahora 15. Recuerda que en out nosotros habíamos guardado a 15. ¿Sí? ¿Mejor? Sí. Ahora Es un poco confuso, pero viéndolo así, por eso les digo, ven que es súper útil el tema de la utilización de la consola. La consola me permite a mí ver gráficamente lo que yo estoy asignando y lo que se está guardando allí. Incluso, miren que yo tengo acá el array y él mismo me dice, mira, estos son los índices y este es el largo. O sea, todo me dice la consola. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Entonces, en este caso ya nosotros tenemos este orden. Seguimos leyendo las demás líneas de código. La siguiente línea de código que sigue es esta. ¿Sí? Entonces, este señor antes valía ¿cuánto? 1. Y ahora le vamos a sumar 1 más. Volvemos acá arriba. ¿Cuánto vale index ahora? Si teníamos 1 y le sumamos 1, ¿cuánto vale ahora? 2. 2. Muy bien. Entonces él dice de vuelta, 2 es menor a 3. Sí. Entonces voy a entrar de vuelta acá. Bien. Quiere decir que el índice está en este momento, ¿en cuál posición? En esta posición. ¿Cuánto está valiendo entonces este señor? 15. ¿Sí? O sea, me perdieron ya. ¿Y cuánto vale este? 8. Muy bien. Vale 8. Entonces se dice, ¿15 es mayor a 8? Sí. Quiere decir que tenemos que hacer un cambio de vuelta. ¿Sí? ¿Dónde? Acá en auxiliar se sigue guardando el 15 porque es el valor de esto. ¿Sí? Se cambia la posición y acá, para no hacerles el bardo acá, vamos a hacer el cambio. Nosotros vamos a hacer el cambio de posición. 15 va a ir acá y 8 va a ir acá. Entonces acá coloco 8 y acá coloco 15. ¿Sí? Ya terminamos. En este caso, logramos llegar a la pared, fíjense esto, logramos llegar a la pared, es decir, logramos llevar el número más grande al final de lo que sería mi array. ¿Sí? Voy a la siguiente, aumento 1, 2 que antes valía 2, le sumamos 1, ahora vale 3 y fíjense lo que va a pasar acá, con esto ya terminamos. 3 es menor a 3. No. No es menor a 3. Eso va a dar false. Y si alguien está teniendo una duda, ustedes se van acá y colocan 3 es menor a 3 y fíjense que él va a decir false. ¿Sí? Entonces, como eso es falso, recuerden que todo lo que se encuentra acá adentro es la condición que se va a correr si es verdadera. Si es falsa, él ni siquiera va a entrar acá adentro. Él va a salir, ¿sí? Y va a decir, bueno, a la pared nosotros le vamos a restar 1. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos empezar a colocar la pared acá para evaluar estos dos que están acá, ¿sí? Es decir, la pared en un principio, ¿cuánto valía? 3,
¿sí? Y le resto 1, ¿ahora cuánto vale? 2. Y ahí va a ser todo eso hasta que no haya más nada que cambiar, ¿sí? Cuando no haya más nada que cambiar, ¿él qué va a hacer? Él va a decir, él va a llegar acá y va a decir 0 es menor a 0, falso. Probémoslo. 0 es menor a 0, falso. Entonces quiere decir que él va a salir de este bucle grandote, ¿sí? Que termina acá. ¿Y qué va a hacer ahora? Va a devolver el array. Va a retornar el array. ¿Sí? Ordenado. Ordenado, exactamente. ¿Qué es exactamente lo que pasó? ¿Sí? Si yo guardo todo esto, espero que no me haya movido ninguna línea de código. Tengo mi array ordenado. ¿Sí? Eso sería como la anatomía, si se podría decir, de ese código que me está dando la academia. ¿Bien? ¿Tengo que aprenderme esto de memoria? No. Esto sucedió para que tú entendieras ese código y no lo utilizaras en la ignorancia, por decirlo así. Y teniendo el conocimiento de cómo funcionan las cosas, nosotros podemos arriesgar a más cosas, ¿sí? Que por el hecho de ser nuevos, muchas veces nosotros tenemos la inseguridad. Tipo, no sé cómo hacer esto, no lo estoy entendiendo, y ahí se paran y se bloquean y no avanzan, ¿sí? Entonces ya por lo menos desbloqueado esto en el sentido más amplio, o sea, sabiendo cómo funciona, estamos mejor, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, si no tenemos ninguna otra duda o pregunta, vamos a ver cuál es el ejercicio que vamos a estar encarando el día de hoy. El ejercicio que vamos a estar encarando el día de hoy se llama Sorting Cars with Bubble Algorithm, ¿sí? ¿Cómo funciona este señor o cómo se tiene que ver? Y se los muestro acá porque la imagen que tiene la plataforma está rota. Entonces va a suceder que ustedes no van a poder visualizar eso, ¿sí? Como les dije, el desafío de esto es ustedes realmente lidiar con lo que es el tema de la manipulación del DOM, ¿sí? Porque el algoritmo que logra el sorteo o el ordenamiento de cada uno de los valores que estén contenidos en el array ya está listo. Ustedes simplemente copian y pegan y lo adaptan a como ustedes quieran. ¿Qué les recomendamos nosotros? Bueno, ¿qué recomendamos de nuestra parte que ustedes hagan? Primero planteen una estrategia de cómo van a solucionar esto. Porque en un principio ustedes ven esto y lo que sucede es que dicen, yo no voy a poder. ¿Sí? Ni bien ya ustedes lo ven, ya ustedes directamente dicen, no, yo no voy a poder con esto. Entonces, para nosotros poder solucionar o superar esa barrera, nosotros lo primero que vamos a hacer es hacer una estrategia. La estrategia que nosotros vamos a plantear acá es empezar primero por el HTML y el CSS, ¿sí? Y después vamos a ir creando la lógica de lo que nosotros necesitamos. Hay algo que se llama divide y vencerás. Es decir, tenemos un problema grandote, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es dividirlo en problemitas más chiquitos y cuando nos damos cuenta ya hemos resuelto tantos problemas chiquitos que resolvemos todo, ¿sí? Acá, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo primero que vamos a hacer es identificar las partes que tengo que especificar en el HTML. Supongamos que acá nosotros tenemos un div que va a contener, ¿qué creen ustedes que va a contener este div? Vayan diciéndome. Navegar o algo así. ¿Cómo? Es como una barra de navegación, eso no sé cómo sería. Sí, puede ser una barra de navegación o puede ser un div que dentro tiene un botón de input, ¿sí? Un campo, un input, ¿sí? Y dos botoncitos. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos bien?
no entiendo qué tiene que hacer este proyecto. Vamos. Lo que tiene que hacer este proyecto es lo siguiente. Tú acá vas a tener este campo de entrada donde tú le vas a decir, bueno, yo quiero que se dibujen 4 tarjetas, ¿sí? Estas tarjetas. Esas tarjetas, cuando yo le dé a dibujar, se van a mostrar en esta parte de forma aleatoria, ¿sí? Es decir, se va a colocar de forma desordenada. Una vez que ya tú tengas las tarjetas, vas a tener el botoncito de Sort, ¿sí? Que le va a indicar a estas tarjetas que se reacomoden. Es decir, que acá se van a acomodar desde la menor hasta la mayor, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que lograr. ¿Se comprendió? ¿Las tarjetas tienen que estar generadas random también o las generamos ya nosotros? Las tarjetas tienen que estar generadas random. Es decir, cada vez que yo le dé a Draw y coloque, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que yo quiera, eso es lo que se va a dibujar acá de forma random, ¿sí? Y en Sort, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ordenar lo que ya generamos acá. ¿Bien? O sea, que es lo mismo de hoy de mañana, pero por 4. Sí. Ya ustedes aprendieron a generar una carta de forma random, ¿sí o no? Sí. Bueno, acá tienen que generar varias más, ¿sí? Y eso tiene que estar atado a lo que me da el usuario. ¿Bien? Una vez que yo haya generado esas cartas según la indicación del usuario, voy a tener otro botoncito que me permita reacomodarlas, ¿sí? Desde el menor hasta el mayor. ¿Vale? ¿Estamos bien? Cuando inicie el proyecto, ¿tienen que haber cartas o tiene que estar sin carta? Cuando inicie el proyecto tienen que estar sin carta, pero yo les recomiendo que hagan lo siguiente, que ahí era donde le estaba describiendo. Primero hagan esto, planteen la estrategia, ¿sí? Ubiquen lo que son los elementos de forma estática, es decir, dibujen esto, dibujen esta partecita, dibujen por lo menos una carta que ya ustedes saben cómo hacerlo. No se enfoquen en este primer paso, no se enfoquen a generar la carta random ni nada por el estilo. Primero dibujen la carta propiamente dicha, ¿sí? De forma estática. La dibujan acá, colocan esto o ustedes pueden darle, no sé, libertad a su imaginación y dibujen la segunda carta de forma estática. Una vez que ya ustedes tengan eso, después van a empezar cómo hacer que esto se mueva de forma dinámica, ¿sí? Por eso les estaba haciendo como esta estrategia que ven acá. Como dividir esto por div y en este div nosotros vamos a tener lo que sería la parte de los controles. En este div vamos a tener las cartas que vamos a generar de forma random y en otro tercer div vamos a tener las cartas sorteadas. Bien, esto es lo primero que ustedes van a hacer. Ustedes van a trabajar primero con lo que sería el HTML, definir el HTML y CSS. Después que ya ustedes tengan eso, que ya se sientan más confiados, empiezan a trabajar en la parte dinámica, ¿sí? Algo sumamente importante antes de que se vayan a las salas. ¿Cómo? No, que me quedó una duda de ahí. O sea, nosotros en el HTML tenemos que dibujar 4 cartas. Una. ¿O vos dijiste solo la de arriba y la de abajo? No, dibujen una sola para que vean cómo se ve. Porque realmente las 4 cartas o las 5, 6, lo que sea, se va a generar de forma dinámica. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Las cartas random se pueden repetir? No deberían, porque se supone que en cada palo, o sea, cada palo de carta, solamente hay un 1, un 2, un 3, ¿sí? Bien, Tenemos bueno. un mazo nosotros. Exactamente. Ustedes van a hacer un mazo de cartas con todas sus pintas, ¿sí?
del 1 a lo que sea que llegue los corazones, y así con los tréboles, los diamantes, y no me acuerdo cómo se llama eso. ¿Sí? ¿Estamos bien? Rosy, disculpa. Ajá. Generalmente ahí, para que no sea quizás tan complejo eso, poder cartas, porque generalmente lo hacen que se repitan, entonces, porque si no vas a tener que llevar un control de qué carta ya salió y se les va a hacer más difícil todavía. Ok. Bueno, está bien. No, pero se puede hacer un arreglo con todas las combinaciones, digamos, y tomar aleatoriamente de ahí. Sí. Bueno, claro, Ojo. porque tenés razón, de todas maneras hay que controlar que no se repitan, claro. Está bien. Claro, tendrías que ir sacando las del array, las que ya de alguna manera utilizaste. Exacto. Ojo con esto. Las instrucciones las tienen acá, ¿eh? Lean las instrucciones con calma. Yo les sugiero, esto es sumamente importante, y lo que pasa es que a veces uno sugiere muchas cosas a los alumnos y los alumnos dicen, no, yo no voy a tomar esa sugerencia. Déjenme parar la grabación, de hecho, porque